Vamos a ir a la palabra del Señor, ¿les parece? Vamos con la ayuda del Señor y hoy entramos en un capítulo nuevo de nuestra historia. Yo tengo esto aquí, por si acaso la computadora me falla, tengo aquí en papel también. Tú sabes que esto de la tecnología a veces nos falla. Pero bueno, vamos a buscar el libro de Efesios en el capítulo 1 y nuestra iglesia va a empezar a partir de hoy una serie de sermones acerca del libro de Efesios. ¿Les parece? Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a pedirle al Señor que sea Él el que use su palabra, ¿verdad? Vamos a orar. Creo que hay un poquito de eco por ahí, no sé si los hermanos del sonido lo pueden arreglar un poquito. Un poco de eco ahí, un poco molesto. Muy bien, vamos a orar y vamos a presentar este tiempo delante del Señor. ¿Les parece? Padre, esta es tu palabra, que tú la has dado de una manera muy especial para que nosotros podamos aprender de ella. Señor, yo te ruego de que tú mires los corazones de los que están aquí, de los que están viendo esto por internet, por YouTube, por cualquier medio en que esto esté saliendo. Porque este es un mensaje que todos necesitamos en el día de hoy. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, de que tú uses tu palabra y tú uses a tu siervo en este día, para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. No sé si usted sabe que yo colecciono memes, pero memes que realmente me hagan reír y que sean sanos. Y uno que no puedo olvidar es aquel que decía, o que dice: los filósofos dicen, conócete a ti mismo. Ya me conocí, me caí mal y ya no me hablo. Fíjese, yo creo que en cierta manera uno tiene que aprender a conocer quién es. ¿Quién es? ¿Quiénes somos? Pero ¿quiénes somos en Cristo, verdad? No vaya a ser que caigamos en la experiencia de este señor del meme, ¿verdad? Fíjese, el libro de Efesios, vamos a dar hoy una introducción al libro de Efesios. Vamos a dar una introducción al libro de Efesios. Muy bien, el libro de Efesios tiene dos grandes partes. Está los primeros 3 capítulos de Efesios que le llaman los indicativos y hablan acerca de nuestras riquezas en Cristo. Los capítulos 4, 5 y 6 es lo que se llaman los imperativos. ¿Recuerdan esto? Entonces el libro de Efesios, 2 partes. Capítulo 1, 2 y 3, los indicativos, nuestras riquezas. Capítulo 4, 5 y 6, los imperativos, nuestras responsabilidades en Cristo. Muy bien, vamos a dar una introducción y hay algunos aspectos que nosotros tenemos que entender acerca de quiénes somos como iglesia. Y lo primero que le puedo decir y que veo en este pasaje es que nosotros somos una iglesia apostólica. Oh, pastor, creo que usted estaba hablando. Apostólica. Bueno, sí, nosotros somos una iglesia apostólica. ¿Por qué razón? Bueno, Efesios capítulo 2, verso 20, dice que nosotros somos edificados, la iglesia es edificada ¿sobre qué? Sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién?
Jesucristo mismo. La iglesia es católica en el sentido de universal. Toda persona que proclame y crea en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador sin obras, pertenece a la iglesia universal de Cristo, la iglesia católica universal, porque eso es lo que quiere decir la palabra católica, universal, ¿cierto? Muy bien, eso creo que lo sabemos todos. Toda persona en toda parte del mundo que profese el nombre de Jesucristo y crea que solamente Jesús en la cruz murió por sus pecados, tiene vida eterna. Amén. ¿Estamos claros hasta ahí? Pero esa iglesia compuesta de todos los hermanos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, no en obra, no en curas, no en pastores, no en ninguna denominación, sino una fe puesta en el Señor Jesucristo, formamos parte de la iglesia universal del Señor. Amén. ¿Estamos claros? Muy bien. Pero estamos puestos sobre el fundamento, es decir, las enseñanzas de los apóstoles. Por eso es que usted ve que el libro de Efesios empieza Pablo tocando este tema del apostolado. Fíjese cómo él empieza. Él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Y por qué empezar una carta mencionando su apostolado? Porque ustedes recordarán que los demás apóstoles fueron dados a la circuncisión. Es decir, el Señor los comisionó para que predicaran el evangelio al pueblo de Israel. Y dice la palabra que el Señor Jesús escogió antes de que naciera a Pablo para que predicara a los gentiles. El libro de Efesios es dirigido a hermanos gentiles. No hermanos que tenían un trasfondo, la inmensa mayoría judía, aunque muchos de ellos sí. Sin embargo, esta carta es enfocada a la iglesia, principalmente a la iglesia gentil que fueron los recipientes de esta carta. Y él empieza apóstol por la voluntad de Dios. ¿Y por qué por la voluntad de Dios? Hermano, hoy hay muchos, si usted va al internet, y va a ver que hay muchos que se dan el título de apóstoles. Y usted dice, ¿qué fue lo que pasó? Porque hay mucha gente que se autodenominan apóstoles hoy en día. Pablo dice aquí, yo no soy apóstol porque yo quise ser apóstol. No, yo soy apóstol por la voluntad de Dios. La palabra apóstol significa enviado. Eso es lo que quiere decir la palabra. Enviado con una misión o con un mensaje. Y fíjense, los apóstoles predicaban el mensaje, pero con la autoridad de Jesucristo mismo. Ahora, algo que hay que entender. Y es aquí donde viene la confusión. Porque usted puede decir, bueno, todos nosotros somos enviados a predicar el mensaje de salvación. Y ese es uno de los argumentos que usan los que se autodenominan apóstoles. Ese es uno de los argumentos que usan, que la palabra apóstol quiere decir enviado. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros también somos enviados a predicar el mensaje. Bueno, si fuera así, entonces todo el mundo sería apóstol, ¿verdad? Pero una de las cosas que tenemos que entender es y aquí es donde viene la diferencia, hermano. Una cosa es el oficio de apóstol y otro es la acción de apóstol. Vuelvo a repetir, una cosa es el oficio y otra cosa es la acción de ser enviado. Bernabé, por ejemplo, usted va al capítulo 14 y ve que Bernabé se le llama apóstol y sin embargo no fue uno de los 12 escogidos. ¿Ok? Porque hay veces que la palabra apóstolos o apóstolos es usada en el sentido de que enviaron, porque era una palabra griega que se usaba para personas que habían sido enviados. Entonces, la palabra apóstol era muy usada en aquellos tiempos porque tenía el significado de enviado o como un mensajero que llevaba el mensaje de Cristo. Bueno, mire hermano, yo le voy a decir algo. Si ese es un argumento para llamarse apóstol, entonces yo me puedo llamar cartero.
Porque si yo agarro una carta y la llevo a la casa suya, mire, se le quedó esta carta. Entonces, el que yo haya llevado una carta de un lugar al otro, ¿me hace cartero? No, no me da el oficio de cartero. ¿Verdad? El hecho de que yo cocine algo no quiere decir que yo soy un cocinero. ¿Me entiende? Yo puedo hacer cosas, acciones. Pero una cosa son las acciones y otra cosa es el oficio, la profesión. Y es ahí donde muchas veces viene la confusión. Vamos a seguirlo rimando un poco. Juan 1:24 dice que los que habían sido enviados, y aquí usa la palabra apostelo, eran de los fariseos. Fíjese, aquí se usa la palabra apóstol, apostelo. Ahora, usted no me va a decir que en el Nuevo Testamento a los fariseos se les llamaba apóstoles. Y se está usando la misma palabra, hermano, la mismísima. Los fariseos hipócritas, entonces, ¿eran también apóstoles? Por supuesto que no. Entonces tenemos que diferenciar. ¿Cuáles eran los requisitos para que alguien fuera llamado apóstol? Porque mire, cualquiera puede autodenominarse apóstol. Yo me puedo decir, yo soy el presidente de los Estados Unidos. Yo puedo decir lo que yo quiera. Una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que sea la realidad, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hoy usted puede determinar si alguien es apóstol o no? Hermanos, hay a lo menos 3 requisitos para que alguien pueda ser apóstol. Número 1, tiene que haber visto a Jesús después de haber resucitado. Verlo visto, contacto con Él. Primer requisito. Vea lo que dice el libro de los Hechos. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio del apostolado. Este pues, con salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, escuche, sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro, ¿qué? Su oficio, no su acción, su oficio. Entonces aquí los apóstoles están usando el libro de los Salmos para hablar de cómo el sucesor de Judas tenía que ocupar un oficio, no una acción, el oficio de apóstol. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, ojo, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Lo notan aquí? Primer requisito para que alguien pudiera calificar para ser apóstol, tenía que ser testigo de la resurrección de Jesucristo. Ahora pregúntale a estas personas que se autodenominan apóstoles si ellos han visto cara a cara al Señor Jesús resucitado. Por eso, hermano, es que tenemos que ir a la Escritura para no ser engañados por falsos profetas, por falsos apóstoles, por falsos testigos de Cristo. Vea lo que dice. Número 2, segundo requisito para ser apóstol, tenía que ser nombrado directamente por el Señor Jesús. Vea lo que dice acá. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales llamó. Él los llamó, les dio el título, les dio el oficio de apóstoles. Usted lo puede buscar en el libro de Lucas capítulo 6, versos del 12 al 13. Y Efesios capítulo 4, verso 11 dice que Él mismo, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles.
Hermanos, el servicio al Señor, ya sea el apostolado, los profetas, los evangelistas, los pastores, no es que nosotros somos pastores por voluntad propia o porque un seminario hace a pastores. Los seminarios entrenan a los llamados, porque es Jesús de Nazaret el que llama a los apóstoles, llama a los profetas, llama a los evangelistas y llama a los pastores directamente. Pero en el caso de los apóstoles, ellos tenían que ser comisionados por Jesucristo. Tercer señal que tenían que tener: tenían que hacer señales milagrosas de apóstoles. Eso se ve en 2 Corintios capítulo 12. Dice: entre ustedes, dice Pablo, se operaron señales de un... ¿Qué dice? ¿Cuál es la próxima palabra que viene ahí? ¿Y por qué usar verdadero apóstol? ¿Lo adivinan? Porque hay falsos, obviamente. Pero los verdaderos apóstoles, nombrados por Jesucristo, que lo hayan visto cara a cara, estos hermanos tenían dones y poderes que ni usted ni yo tenemos. Y aquí lo dice la palabra, 2 Corintios capítulo 12, verso 12, por medio de señales, prodigios y milagros completamente sobrenaturales. Esta gente, hermano, tenían tanto poder que Jesús le dio, que aún hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Es decir, es una unción de una manera pero sobrenatural, como ningún otro cristiano puede tener si no es apóstol, nombrado por Cristo, que haya visto a Cristo. Por eso que Apocalipsis 2:2 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen... Esto no es nuevo, hermano. A los que se dicen ser, ¿qué? Apóstoles, y no lo son. No se crea que esto es nuevo de gente que se está poniendo el título de apóstol. Esto es desde aquel tiempo, que no son apóstoles y los has llamado mentirosos. Y eso es lo que son, hermano. Personas que hoy en día que no cumplen esos 3 requisitos y se llaman apóstoles, son mentirosos. Le guste a usted o no le guste. Si no le gusta, léase de nuevo Apocalipsis capítulo 2. Ahora, por eso es que él empieza hablando acerca de su apostolado. Porque es que la iglesia está fundada en lo que son las doctrinas que le fueron reveladas a los apóstoles. Recuerda, hermano, que nosotros no tendríamos Apocalipsis si no se hubiese revelado a Juan. Los apóstoles fueron usados por el Señor para dar una revelación y poner unos fundamentos teológicos en los cuales la iglesia iba a descansar. Por eso tenemos 1 Corintios, 2 Corintios y todas las demás cartas, porque fueron que ellos, los apóstoles, los que pusieron los fundamentos doctrinales de la iglesia. Por eso que somos una iglesia apostólica, porque estamos basados en que sobre las enseñanzas que directamente Jesús dio a los apóstoles, y ese ha sido el fundamento de la iglesia. Por eso es que nosotros somos una iglesia apostólica, en ese sentido, hermano. Amén. Somos una iglesia católica universal en el sentido que somos todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús, y somos una iglesia apostólica porque estamos fundados sobre la base doctrinal de los apóstoles. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Romanos? No somos romanos. Yo soy cubano, no sé, usted es mexicano, otro hondureño, pero no, tenemos esos 2 fundamentos y en eso estamos de acuerdo, si se sigue esa interpretación que yo acabo de dar. Pero también somos una iglesia, tenemos que saber quiénes somos, hermano. Somos ¿qué? Una iglesia apostólica. Y también somos una iglesia, pero muy bien posicionada. ¿Usted cree que está bien posicionado en Cristo, hermano? Amén. ¿Está bien sentadito ahí? Bueno, dice, mire cómo él sigue. Dice, a los santos y fieles. ¿Qué dice? A los santos y fieles en Cristo.
Esa frase en Cristo aparece alrededor de unas 200, tal vez más, que Pablo y los apóstoles lo usan, pero principalmente Pablo, porque esa palabra en Cristo habla de una posición y habla de una posición espiritual. Primeramente, cuando él dice estamos en Cristo, quiere decir, es cuando Jesús dijo, los que creen en mí han pasado de muerte a vida. Nosotros hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Antes estábamos nosotros presos en delitos y pecados, mas Cristo me hizo libre. Ahora yo salí del lugar donde estaba preso por Satanás y el pecado y he pasado a una nueva posición, a un nuevo país donde tengo libertad y santidad en Cristo. En Cristo. En Él. En el amado. Por eso es que hermano, la salvación no es una religión. La salvación no es que si yo soy católico, que yo soy evangélico, que si voy a esta iglesia, que si voy a la otra. No, ¿has pasado de muerte a vida o no? ¿Has nacido de nuevo o no has nacido de nuevo? Aquí lo que se trata es, ¿va a ser salva tu alma o se va a perder eternamente? Si tú crees que Jesús murió en la cruz y resucitó al tercer día y que vas a ser salvo por el sacrificio que Él hizo en la cruz, serás salvo. No importa a qué lugar, a qué denominación tú te metas. La salvación es por fe, no por religión, no por pastor, no por cura, no por nadie. La salvación está en una persona. La salvación está en Jesucristo, en Cristo, en Él, bien plantado en Él. Con mi fe puesta en Él. Amén. Entonces, nosotros somos una iglesia que estamos bien posicionados. Nosotros estamos seguros de dónde estamos espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, yo estoy salvo en Cristo. Y también hay una posición que no solamente es una posición espiritual, es una posición geográfica. Vea que dice, a los hermanos santos y fieles en Cristo que están, ¿dónde? ¿Dónde están? En Éfeso. Por eso decía hace un rato que la membresía es un llamamiento. Dios te llama a servir en un lugar específico. Estos hermanos estaban en Éfeso. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo había llamado a Éfeso a servir. Hermanos, ustedes piden que un pastor sea llamado, ¿cierto? Cuando me hicieron la entrevista, acá ellos estaban queriéndose asegurar de que Dios me estaba llamando aquí. Y hicieron bien. Pero ¿por qué no hacemos la misma pregunta a todos? ¿Tú sientes que Dios te llamó a este lugar o crees que Dios te llamó a otra iglesia a servir? Yo soy de la convicción, mi querido hermano, que cada persona que se hace miembro de la iglesia, Dios la llamó a estar aquí. Porque hay muchas iglesias, muchos lugares donde pudieron haber ido. Sin embargo, ellos sintieron en su corazón que este era el lugar donde Dios los llamaba a servir. Somos una iglesia bien posicionada espiritualmente en Cristo, dice a los fieles. Los fieles son los que hemos puesto nuestra fe en nuestro Salvador Jesucristo. También, como ve aquí, los que están en Éfeso. Y ese es el lugar donde estaba la iglesia en Éfeso. Creo que todavía usted puede ir y puede ver las ruinas de Éfeso, según tengo entendido. Ahora, nosotros también, algo que me llamó la atención en esta introducción es que sí, somos una iglesia apostólica. Sí, somos una iglesia bien posicionada espiritualmente, bien posicionada geográficamente. Pero ¿sabe una de las cosas que más me llamó la atención en este pasaje y en esta introducción? ¿Sabe qué es? Que somos una iglesia supremamente bendecida. A veces no sabemos quiénes somos. A veces nos miramos que somos pobres, que no tenemos, y uno tiene la mentalidad de que no es la gran cosa. Les voy a decir algo, mi querido hermano y hermana. Usted no sabe lo bendecido que está usted.
No lo sabe. A veces no estamos apercibidos de eso. Y Él dice, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido bendecidos primeramente por la gracia que ha sido derramada en nuestros corazones. La palabra gracia quiere decir que Dios nos da lo que no merecemos, que es la salvación. Nosotros somos depositarios de su misericordia, porque Dios no nos da lo que merecemos, que es la condenación eterna. Nosotros somos depositarios de la bendición tremenda de Dios, en la cual yo no tengo que ganarme la salvación, sino que Dios me la da como un regalo. Yo no tengo que arrodillarme por horas para ir ante un ídolo, para pagar nada, porque Cristo en la cruz lo pagó todo y pagó mi salvación. Yo soy depositario de su gracia, ese regalo inmerecido. Usted puede decir, no, que el cristiano es esto, que el cristiano es hipócrita. Mire, hermano, lo que usted puede decir de nosotros se queda corto. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros somos una bola de pecadores. Todos nosotros lo único que merecemos es la condenación del Señor. Yo no soy mejor que usted, ni usted es mejor que yo. Todos nosotros somos viles pecadores que hemos sido depositarios de la gracia del Señor. Que si no hubiese sido porque a Él le plació darnos a nosotros la salvación, estaríamos condenados. Y al igual que usted y yo, hermano, merecemos ¿la salvación? Por supuesto que no. Nadie se puede ganar la salvación. Nadie puede perder la salvación, porque nadie puede perder lo que no se ha ganado. ¿Sí o no? Nadie. Usted no se ganó la salvación. Aquí nadie se puede ganar la salvación. La salvación Cristo la ganó en la cruz. Por lo tanto, Él en el saludo dice, una de las grandes bendiciones que ustedes tienen es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no solamente para la salvación. La gracia también tiene otro sentido. Porque no tendría mucho sentido hablar de gracia a personas como los hermanos de Éfeso que ya eran salvos. Entonces, ¿qué sentido tiene hablarle a los hermanos de gracia cuando ya ellos fueron depositarios de la gracia? Y es que la palabra gracia tiene otro sentido. Si es un favor inmerecido, pero la gracia, cuando es aplicada al creyente, significa el poder sobrenatural de Dios para hacer en nosotros lo que es imposible para nosotros. Lo voy a repetir, la gracia es el poder de Dios en nosotros para hacer lo que es imposible para nosotros. Cuando Él habla de gracia, Él está hablando de poder, que sea el poder de Dios que esté derramándose aquí en Éfeso. Yo ruego al Señor para que el poder de Dios toque sus corazones. La gracia no es solamente un regalo inmerecido, la gracia también es el poder inmerecido para poder resolver los problemas tan duros de la vida. Yo le voy a decir algo, hermano, las cosas que usted está pasando son tan duras que usted no tiene el poder para resolverlas. Hermano, esos sufrimientos que usted está padeciendo, usted no lo puede llevar. Por eso yo le invito que cuando esté en los momentos de llanto, cuando usted sienta que no puede más, dígale, Señor, dame de tu gracia. Dame de tu gracia para yo poder salir adelante, porque esto es más fuerte que yo. Algunos hermanos dicen que Dios nunca te va a dar más allá de lo que puedas soportar. Eso no es verdad, eso tiene que ver con la tentación, pero no con las pruebas. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 1? Dice, nosotros fuimos abrumados sobremanera, mucho más allá de nuestra fuerza, pero ¿para qué Dios lo permitió? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y tuvimos sentencia de muerte. Sí, van a haber momentos en los cuales ustedes no van a aguantar. Por eso necesitamos orar por gracia. Dame de tu gracia, porque esto es muy fuerte para mí. Dame de tu gracia. Por eso que cuando empieza a hablar, dice gracia y después dice paz. Paz, hermano, es la tranquilidad absoluta del alma. Hermano, amigo que está aquí, yo le hago una pregunta. ¿Tienes paz? No te preguntes por cuánto tenías en el banco.
No te pregunté cuál carro estás manejando. No. Yo te estoy haciendo una pregunta muy sencilla. ¿Tienes paz? Cuando tú vas a la noche y te acuestas, ¿está tu alma tranquila? Porque la paz es la tranquilidad absoluta del alma. Y esto no tiene que ver con lo que esté sucediendo afuera, no. La paz es un regalo de Dios también por medio de la gracia que te hace estar tranquilo completamente, aunque lo de afuera esté en guerra. Yo le pregunto, ¿y por qué Pablo no dijo paz y gracia? ¿Por qué no invirtió los términos? ¿Sabe por qué? Porque nadie puede tener paz si la gracia del Señor no ha entrado a su corazón. No hay paz para el impío. No hay paz para aquella persona que no tenga a Jesucristo en su corazón. La paz es un resultado de tener a Cristo en el corazón. No de tener una religión, ojo, no, es tener a Cristo en su corazón. Jesús dijo, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando de una relación íntima con Jesucristo, donde tú lo sientes, donde tú sientes que aunque hayan problemas, hay algo como que te da paz. Cuando mis padres murieron y yo veía el féretro ahí, yo decía como que yo estaba hipnotizado. Yo no sé qué es lo que me pasaba a mí, que yo no lloraba. Y es la gracia de Dios operando en ese momento. Amén. Operando en ese momento, porque humanamente yo me hubiese rajado en gritos. Humanamente. Pero al ver a mis padres, mirar sus manos, aquellas manos que una vez me ayudaron, que me limpiaron cuando yo me hacía o lo que sea, las manos que me castigaban a veces, ver sus manos frías, inmóviles. Era demasiado para mí soportar aquello. Sin embargo, el Señor me dio paz. Cuando mi madre murió, yo me pude levantar y predicar el evangelio de Jesucristo a toda mi familia. Pero yo le digo la verdad, hermano, no lo hice yo, sino el poder de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Es ese poder que tú necesitas. Es ese poder sobrenatural que te hace estar tranquilo, aunque todo lo demás apunte al contrario, a todo lo contrario. Sí, el Señor nos ha dado gracia. Nos ha dado paz, pero también hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Mire cómo sigue el verso 3 y las bendiciones. Solamente las voy a enumerar porque no tenemos tiempo y después de todo esto es una introducción, se supone, ¿verdad? Y ya de esto yo prediqué alguna vez, no sé si se recuerdan, pero vamos a repasar de todas maneras. Hermanos, nosotros somos sumamente bendecidos, no solamente por la gracia, no solamente por la paz que Él nos da aquí en la tierra. Pero usted se ha puesto a pensar las bendiciones que usted tiene allá arriba. Mire lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pasado, presente o futuro. ¿En qué tiempo está este verbo? En pasado, bendijo, pasado. Ya es una obra realizada para todo aquel que ha creído en Cristo Jesús, que tiene la gracia, que tiene la paz del Señor. Nos bendijo ya, no es que me va a bendecir, ya me bendijo. Los que hemos aceptado a Cristo Jesús, los que somos fieles y los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, ya estamos bendecidos con toda, no es con alguna, hermano, es con toda. Es decir, póngase a pensar en esto. Si existe algún tipo de bendición que esté allá arriba en el cielo, mire lo que dice ahí, hermano, hay que leer bien. Toda bendición que existe en el cielo, usted la tiene. Mira lo que dice. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde?
en los lugares celestiales en Cristo. Aquí en la tierra tengo gracia, aquí en la tierra tengo paz, y en el cielo estoy bendecido con toda bendición espiritual allí también. Porque dice la palabra que nosotros estamos y Él nos hizo sentar junto con Cristo en los lugares celestiales con Él. Es decir, posicionalmente estamos sentados con Cristo. Y no solamente sentados con Cristo, estamos bendecidos en Cristo. Mire, fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Mira lo que dice el verso 4. Según nos escogió en Él, antes de que el mundo fuese, antes de que existiera la primera piedra, el primer río, ya nosotros habíamos sido escogidos con Él, por Él. Pregúnteme cómo fue eso. Yo no sé, hermano. Yo no sé, yo no tengo una explicación. Esto es algo demasiado profundo para mí. Me doy una idea, pero según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, antes de la creación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Usted cree que usted aceptó a Cristo un día? No, pero es que ya el Cristo lo aceptó usted hace muchos años, desde la eternidad pasada. Es que cuando uno se pone a meditar en estas cosas, uno dice, wow. Aquí hay mucha teología, hermano, pero tengo que seguir para adelante. En el verso 5 dice da otra bendición. Fuimos adoptados como hijos. Ay, hoy día esa palabra adoptado, como, ay papi, soy adoptado. Y es como algo negativo. Pero ¿qué si fueras adoptado por Bill Gates? ¿Le gustaría ser adoptado por Bill Gates? Yo creo que el cambio hubiese sido, ay no, sí, adóptame, ¿verdad? Bueno, depende con quién nos adopte, ¿verdad? Que me adopte Bill Gates. ¿A usted no le gustaría también? Pero ¿qué si algo muchísimo más grande que Bill Gates lo adoptara usted, que se llama Jehová de los ejércitos, que hizo a Bill Gates, a todos los Gates de aquí, Gates, voy a pronunciar bien la palabra, las puertas, ¿ok? Hizo a todas las personas, hermanos, de este mundo, hizo a los ricos, los pobres, hizo las estrellas. ¿Y qué si yo le dijera que ese que lo hizo todo es su Padre? ¿No cree que eso es suficiente bendición, hermano? ¿Qué? Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? ¿Por medio de obras? ¿Por medio de portarme bien? No, yo fui adoptado por Jesucristo, por Dios mediante Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Gloria a Dios. ¿Y sabe por qué fui adoptado? No porque yo me porté bien, sino porque al Señor... ¿Pueden percibir la palabra que voy a decir, la frase que voy a decir? Porque Él quiso, pues. Porque Él quiso. Iba a decir porque le dio la gana, pero no. Mejor no lo digo. Nadie lo obligó. Usted no se lo ganó. Él le da la salvación. ¿Sabe por qué? Porque Él quiso dársela. A Dios nadie lo obliga, hermano. A Dios nadie lo chantajea con que yo vaya a hacer sacrificio. Dios no es manipulable. Dios no es manipulable. Somos adoptados, hijos de Él. Y fuimos aceptados en Él, en este mundo donde hay tantos haters, ¿verdad? Tantos odiadores, que le gusta a esta persona, le cae mal a aquel. Aquí dice, para alabanza de la gloria de su gracia, al cual nos hizo aceptos en el amado. Aunque te critiquen, aunque tú le caigas mal a aquella persona porque no eres monedita de oro, yo te acepto. Aunque el otro te rechace, yo te acepto. Si tú pones tu fe en mí, en Jesucristo. Somos aceptos en el amado. Fuimos perdonados en el amado, en quien tenemos que redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermano, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús y nos entregamos a Él, Él nos perdona los pecados pasados, presentes y futuro. Usted simple y sencillamente es salvo y perdonado de una buena vez y para siempre. Dígame si eso no es una bendición grande, hermano. Dígame si eso no es una bendición grande. Por favor, denle un aplauso al Señor. Es un perdón completo. Hay gente que tal vez pueden creer que Dios los perdonó, porque todavía siguen cargando con culpa. Pero no están seguros de que los pecados que ellos vayan a cometer van a estar perdonados.
tiene miedo del futuro, ¿no? Cuando aceptamos a Cristo Jesús, pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Fuimos sobreabundados en sabiduría e inteligencia. Verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. A nosotros se nos ha dado sabiduría para entender hacia dónde va este mundo. Nosotros tenemos las profecías y sabemos por qué este mundo está yendo como está yendo. Nosotros sabemos las profecías de lo que va a venir. Nosotros entendemos por qué ahora Israel está en esta guerra, porque va a venir el día de Armagedón, donde Israel va a ser rodeado por todos sus vecinos y se va a producir la batalla de Armagedón. Y ahora todos estos eventos que están pasando, se está preparando el terreno para que la batalla de Armagedón se dé. Nosotros, cuando vemos los acontecimientos, vemos las profecías, podemos entender, tenemos conocimiento de dónde vengo, qué es lo que hacemos aquí en la tierra y qué es lo que va a pasar. Nosotros tenemos un conocimiento que la gente del mundo no tiene. Nosotros hemos sido sobreabundados en sabiduría e inteligencia, y además de esto hemos sido hechos herederos junto con Cristo. Y en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que nosotros en ese día, cuando Cristo aparezca por las nubes, seamos llamados en alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Usted tiene una herencia, yo tengo una herencia, y cuando Cristo se manifieste, entonces nos daremos cuenta qué tan ricos somos en Cristo. Amén. Y con esto vamos a terminar. Y en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fíjese, no es que te ganaste la salvación, no. Y habiendo creído en Él, una vez que tú crees que Jesús murió en la cruz y que vas a ser salvo por lo que Él hizo en la cruz y que no por obra, en ese momento fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. En tu alma, en tu ser, se marcó un sello de propiedad. En ese mismo instante tienes vida eterna. Y dice aquí que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión. No que vamos a adquirir, no. De la posesión adquirida ya. De esas riquezas que están allá en los cielos. Nosotros vamos a tomar posesión de nuestras riquezas allá en el cielo. Por eso fue que el Señor Jesús dijo, hagan tesoros en el cielo. Porque allí cuando lleguemos estaremos viendo todos los tesoros y todas las grandes bendiciones que nos esperan en la aparición del Hijo del Hombre. Y dice aquí, para alabanza de su gloria. Para que tu vida, para que mi vida sea hallada en alabanza para Dios. Toda buena obra, todo lo que usted haga por Cristo en aquel día va a redundar para su gloria. Vaya introducción al libro de Efesios. Somos sumamente bendecidos. Somos una iglesia apostólica basada en los fundamentos de los apóstoles. Somos una iglesia bien posicionada espiritualmente y geográficamente. Y también somos una iglesia súper, hiper bendecida espiritualmente. Por eso que dice la palabra de Dios que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera que a nosotros ha de manifestarse. Padre Santo, yo te doy gracias. Y yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, de que tú mires si hay algún alma en este lugar que no te conoce. Padre, si hay alguien aquí que todavía piensa que va a ser salvo por obras, yo te pido que tú ores conmigo ahí, que tú ores conmigo y dígale, Señor Jesús, yo creo que tú en la cruz moriste por mí. Díselo así, con tus palabras. Dile, yo te pido que tú me perdones. Dile así, con tus palabras, Él te escucha. Yo hoy me entrego a ti
porque yo creo que tú moriste por mí en la cruz. En el nombre de Jesús, yo hoy te acepto como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. Señor le bendiga.